Buenos días, querida familia en Cristo. Los saludo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por este nuevo día, por esta nueva semana, en que nos permite estar en su presencia y podernos bendecir con su hermosa y bendita palabra. Doy gracias a Dios por esa bendición tan grande del sueño, del descanso de nuestro cuerpo, como también de cuidar nuestros sueños y de este nuevo día rozagante, está lleno de sol, lleno de esperanza, como la esperanza que nos da a través de la palabra de Dios. Hoy vamos a mirar, hermanos, que estamos analizando, estamos mirando la palabra de Dios, estudiándola en las 9 formas de pecar, y ya hemos avanzado en esas 9 formas, mirando que el primero que vimos de palabra, segundo de obra, tercero de pensamiento, y estamos en ese tercero que nos ha dado letras A, B, C hasta la letra O, y estamos precisamente tocando la letra G, y vimos en parte sobre esta fornicación, que es el pecado de fornicación, y es un pecado que nos va a tener que ver y hablar en muchas formas de las otras maneras que nos indica la palabra de Dios. Siempre vamos a tenerlo presente, porque es una de las cosas que el Señor quiere que arreglemos en esta vida, porque Él dice claramente en su palabra que en ese estado de fornicación o de adulterio no puede heredarse el reino de los cielos. Hay que ponerle mucha atención a esto. Estamos hablando de que la fornicación viene del griego, esa palabra viene del griego porneia, que es primeramente fornicación, cualquier práctica sexual fuera del matrimonio, o sea, en soltería. Pero también tiene otra parte que es figuradamente, idolatría o apostasía. Vamos a seguir mirando lo de la primera parte, porque se encuentra que Dios quiere que estemos no dejando pasar ninguna de estas situaciones, porque es muy importante tenerlas en cuenta. Así que esta primera parte que nos habla aquí en la letra G, sobre la fornicación, que es cualquier práctica sexual fuera del matrimonio, y aquí hay que mirar de acuerdo a la ley de Dios y no a la ley del hombre, para no ir a caer en error. Y lo quiero hacer énfasis porque he oído cosas que no están de acuerdo a la ley de Dios, sino a la ley del hombre, y queremos hacerla ver como si fuera ley de Dios. Y esto nos puede causar grave problemas si nosotros enseñamos de esta manera. Y precisamente tengo como conclusión del tema de hoy unos versículos que nos hablan sobre la ley de Dios, que cualquiera que hace esto y enseña así será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero si así hace y así enseña, pues será llamado grande en el reino de los cielos. Así que, mis hermanos, esto va para que nosotros lo entendamos y enseñemos de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a la ley del hombre o lo que dicen los hombres. Aquí hay que mirar de acuerdo a la ley de Dios y no a la ley del hombre, ¿sí? Para no ir a caer en error. Y fijémonos, porque yo he escuchado a varias personas que viven en unión libre, o lo que se llama también amancebados, y eso es fornicación. Y aún estando en ese estado, conmigo directamente me han dicho: mire, le presento a mi esposo, o le presento a mi esposa. Y yo apenas entre mí digo: pero ¿cómo así? No ha servido la enseñanza de la palabra, no ha servido, porque están haciendo mal, están hablando palabra de mentira. Y esto es lo que estamos estudiando precisamente, dejar todas esas cosas que nos quitan llegar a la viña del Señor. Salirnos de la vid, que la zorra pequeña dañe la vid. ¿Cómo así que le presento a mi esposo o a mi esposa si están viviendo en pecado, en fornicación? O muchos en adulterio, porque alguno de los dos es casados, o son casados ambos y ajenos como pareja. Entonces aquí se habla palabra de mentira. ¿Sí ve cómo se miente de otras formas? Que ni siquiera se han dado cuenta. Muchos que han dicho: mire, le presento a mi esposa y a mi esposo, sin ser casados, están mintiendo. Y no se han dado cuenta que son mentirosos. Entonces vale la pena, hermanos, que estudiemos.
Vale la pena mirar estas cosas y no caer en ese error y estar ahí como el que estaba diciendo 3 libras de tomate por 1000, apuntándose ahí pecado de mentira y de robo a cada momento. ¿Para qué hacemos eso? Caigamos en cuenta más bien, este no es mi esposo, esto no es mi esposa, más bien trate de mirar cómo arregla ese asunto, porque así como está, no va a heredar el reino de los cielos. Entonces, esto es bonito, hermanos, que podamos detallarlo, mirarlo, con lupa, hermanos, como les he dicho, porque yo lo que quiero, hermanos, es direccionarlos para que ustedes salgan del error. Si tenemos errores, salgamos de ellos, no sigamos viviendo en eso porque nos va a llevar un grave problema. Está en juego nuestra salvación. Mire que he escuchado que otros dicen, o he escuchado que dicen que a partir de 2 años ya son matrimonio, porque la ley los hace matrimonio. Eso es un error gravísimo. A mí me han dicho, he escuchado incluso a pastores predicando la palabra de Dios de que después de 2 años ya son matrimonio. Hermanos, ¿qué es eso? Por Dios, miremos la palabra de Dios, porque nos estamos volviendo apóstatas. Esto es apostasía, ir en contra de la palabra de Dios. No, mis hermanos, eso no es así. Entonces hay que mirar bien lo que es la ley de Dios y la ley de los hombres. Porque dicen que a partir de 2 años ya son matrimonio y eso es una apostasía, ya que en ese estado no pueden recibir la bendición de Dios, nunca van a recibir la bendición de Dios estando en pecado. Esto es una ley exactamente, una ley de hombres. Y esto es una ley que es para amparar sus bienes. Cuando se quieren bienes en una persona que vive después de 2 años, no vaya a coger uno para su lado, el otro para el otro y el otro le lleve lo que consiguieron juntos. Esto es para que su casa, su apartamento, su carro o los bienes que hayan adquirido se dividan por igual cuando ya no quieran, cuando ya no se soporten. ¿Sí? Entonces la ley ampara de que tiene que ser por mitad lo que se ha cogido, pero es una ley terrenal, no es una ley para matrimonio, eso no cobija nunca el matrimonio, eso no tiene nada de espiritualidad ya. Gracias por la ley que saca el hombre para amparar a otros que no pierdan lo que han conseguido entre dos, ¿sí? Pero hasta ahí no más. Esto eso no llega. No llega a tocar el matrimonio. Esto es una ley única y exclusivamente de hombres, para amparar los bienes y no para bendecir una familia. Esta ley no tiene que ver nada, absolutamente nada con el matrimonio. Cuando hay matrimonio, cuando hay matrimonio en yugo desigual, pónganle cuidado, se casa una persona con otra que no sea creyente, eso es yugo desigual. Pero hay matrimonio porque de todas maneras fueron a ser bendecidos, a recibir la bendición de Dios. ¿Sí? Que se hace en un yugo desigual que Dios nos manda a no hacerlo así. Pero como el hombre quiere pasar por encima de la ley de Dios, bueno, está bien, consintió casarse con esa persona que no es conocedora de Dios. Entonces, ¿qué crea en ese momento? Una consecuencia. Esa consecuencia puede a largo tiempo o a corto tiempo dar un resultado fatal. Pero bueno, al menos hay uno que cree. Y ahorita vamos a tocar la palabra de Dios. Primero vamos a mirar lo que nos quiere decir el Señor aquí. Y después miramos la palabra de Dios para acentuar esa realidad y poder decir realmente Dios lo que quiere es que vivamos bajo la ley y bajo su palabra. Entonces, cuando hay un matrimonio en yugo desigual, o sea que alguno de los dos es creyente, dice la palabra de Dios que no se separen, puesto que el creyente pues santifica al otro. Y a la vez santifica a sus hijos si es que los hay. Entonces, si hay hijos, están bajo una maldición ahí de yugo desigual, pero que si viven juntos, tanto el creyente como el no creyente, como hogar y con sus hijos, entonces el que es creyente santifica a su familia, tanto al esposo o a la esposa, como también a sus hijos. Eso es diferente. O sea que Dios siempre nos está dando como una solución. Entonces esto que nos presenta aquí no está hablando
o cuando leamos la palabra de Dios, dice que si consiente uno de los dos separarse, primero dice que si consiente vivir con ella, o sea, vivir normalmente, pues que no se separe. Pero que si el que no es creyente quiere zafarse de esa responsabilidad o de ese matrimonio, pues la que es creyente o el que es creyente, pues que admita, sí, que bueno, está bien, se separen. Pero la palabra dice que se separan, quédense sin casar, porque ahí van a cometer un grave problema si van a separarse ya con miras de buscar otro matrimonio. O no, ya no sería matrimonio ahí, algo que no está bajo la ley de Dios. Bueno, entonces, y si se separa, dice Dios, quédese sin casar. En el versículo que vamos a ver, en los versículos que vamos a ver, o el estudio que vamos a hacer la palabra, ahí los voy a indicar en cada momento que miremos a ello. Todo ministro, o todo pastor, o cura, llámese, que preste servicio a Dios, tenemos la obligación, oigan esto, tenemos una gran responsabilidad, como una obligación de llevar al matrimonio a todas las personas, de llevar a que se casen las personas, llevar al matrimonio. Entonces, si hay una familia o una persona, sí, familia, puede ser que tengan hijos, o una pareja que no tengan hijos, pero que no sean casados y vivan en unión libre, en ese amancebado, la forma amancebada. Nosotros como ministros, como conocedores de la palabra de Dios, tenemos que llevarlos, explicándoles con mucho amor, salgan de ese estado, no van a perder su salvación. Cásense, mire, venga, yo les doy el curso prematrimonial, o si lo quieren hacer con conciencia, explicándoles con la palabra que así no es como Dios quiere que vivan las personas, sino con su bendición. Entonces tenemos que llevarlos, sacarlos de ese estado de unión libre. Porque ahí en ese momento se están encontrando en pecado de fornicación o de adulterio. Cuando es en adulterio, ahí no podemos decirle que se casen, porque ya eso nos lo ha dado como solución cuando vimos la prédica o la enseñanza o la respuesta sobre el matrimonio versus divorcio. Recuerda que tuvimos ese tema, matrimonio versus divorcio. Ahí está la solución para el que es adúltero. Pero aquí estamos hablando de la fornicación, es el tema de la letra G. Entonces, para el que es de fornicación, si están en ese estado, tenemos que llevarlos hasta que consigan la manera de casarse. Que se casen si es que quieren seguir viviendo. Y que asuman esa responsabilidad como matrimonio. Y así sean salvos y santifiquen sus hijos si es que los tienen, aún más con el matrimonio, lo van a santificar. Bueno, mis hermanos, entonces yo quiero que cojamos la palabra de Dios. Váyase allá a primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, porque el tema está muy hermoso para ponerle mucho cuidado. Y en el capítulo 7, mis hermanos, vamos a mirar y hablar sobre estos problemas del matrimonio. Y ahí precisamente creo que alguien le puso ese nombre a ese capítulo, dice problemas del matrimonio. Es que así lo entendió y así es. Tiene problemas el matrimonio si no miramos estas partes. Y vamos a mirar allí en el capítulo 7 de primera carta a los Corintios 7. Y vamos a leer del 1 hasta el 40, hermanos. Porque hay mucho que ver. Realmente, si no nos ponemos a ponerle cuidado a las cosas claramente, bien como el Señor nos la da, pues entonces vamos a andar en dificultades, en problemas matrimoniales, por no mirar la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Miremos, mis hermanos, qué dice la palabra de Dios así. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Si ve cómo el Señor está llamando a solucionar un poco de inconvenientes, de problemas. Bueno, dice el versículo 3,
el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Aquí dice conyugal, o sea, ya habla como matrimonio, ¿sí? Esto hay que cumplirlo. Dice el 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Lo que va a decir aquí el apóstol Pablo lo dice como un consejo particular de él. No es un mandamiento. Es esta partecita. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. No, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Es que el apóstol Pablo, en este momento que está hablando esta palabra, no tenía ningún compromiso de matrimonio. Entonces él estaba solo y prácticamente está diciendo que reciban un consejo, que mejor les fuera quedarse así como están solos, ¿sí? Pero no es un mandamiento, es un consejo. Digo pues a los solteros, entonces ya da el consejo, pero ya empieza a hablar como habla la palabra de Dios. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Entonces aquí está hablando, recuerda que nosotros vimos un pecado de fornicación entre viudos. Está igual que los solteros, aquí está hablando de ese pecado de fornicación. Dice el 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Eso es lo que está pasando. Ese es el problema con el que está en unión libre, que vive quemándose, vive en pecado, cada momento haciendo pecado. Y ahí es un problema que está dañando su salvación, cada uno de ellos. Entonces yo no puedo como ministro, como pastor, como quien lleva la palabra y conoce la palabra, ir a decirle a otro que no, que después de 2 años ya quedó con matrimonio. Eso es hacerlos ir directamente al fuego eterno. Así que, hermanos, dejémonos guiar por la palabra, no por la ley de los hombres. Sí, está bien, enseñémosles que después de 2 años no puede ninguno de los dos ir a coger más de lo otro, y ya es a términos iguales. En la economía, en las posesiones y todo eso, es términos iguales. Allá la ley no deja que otro vaya a coger más de lo debido. Pero es únicamente una ley de hombre, no tiene absolutamente nada que ver con el matrimonio. Entonces aquí está diciendo, voy a ir al 9, o más bien me voy a volver al 8, dice, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, de aquí en adelante habla para el matrimonio. Mando no yo, sino el Señor. Ve, aquí ya habla es quien debe de hablarnos, el Señor. Que la mujer no se separe del marido, porque si ya tiene su marido en yugo desigual, ella es creyente y él no, o él es creyente y ella no, pues ya le tocó. Y mire lo que dice la palabra de Dios, que aquí ya no es el que habla a Pablo, aquí ya habla es el Señor. Dice el 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, o sea, no Pablo, sino el Señor, vea esto, que la mujer no se separe del marido. Pero aquí no está hablando, de divorcio. Tenemos que entender cómo está escrita la palabra, porque a veces porque no entendemos una palabra hacemos cosas equivocadas. Aquí no dice que se divorcie, sino que se separe. Es una cosa diferente. Un divorcio es diferente. Entonces dice aquí el 11, y si se separa, quédese sin casar. O sea, sí pueden separarse de ese yugo desigual.
pero como ya está bajo la ley del marido o la ley de la esposa, ya no puede casarse. La única forma de poder casarse es que uno de los dos muera. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y aquí creo que nos va a presentar la palabra de Dios. Dice el 11. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Dios lo que quiere es que el matrimonio vivan juntos. Por eso sacó a Eva de la costilla de Adán, de su lado, de su costado, para que vivan juntos. No para que vivan separados. No, Él no quiere eso. Él quiere es que no se separe. Dice el 12, y a los demás, yo digo, no el Señor, ya está hablando es Pablo. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces es importante que los hijos estén al menos con uno de los dos papás que sea creyente, porque ahí encuentran la santificación de esa familia. El 15 dice, pero si el incrédulo, oiga, aquí habla del incrédulo, no del crédulo. Mire bien, está hablándoles al que no cree en Dios. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Porque es que está hablando de un incrédulo, o sea, él le da lo mismo, pasar por encima de la ley de Dios. Él no va a tener en cuenta nunca nada de Dios. Él, por ahí a veces orará porque ve la otra orar y a la mujer, pero él no sabe lo que está haciendo. Él no cree. Y aquí le habla directamente al que no es creyente. Y le dice así, pero si el incrédulo se separa, pues sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque eso es, hermano, cuando no ambos no son creyentes, créanme que el hogar es, ay Señor, eso es un infiernito ahí, eso es algo grave, hermanos. Entonces no tiene que vivir uno con el otro ahí porque están casados, no, sigamos viviendo este infierno, no. Pueden hacerlo, pero que tome la iniciativa el que no es creyente, porque el creyente cree y tiene fe que el Señor puede santificarlo y pasarlo al camino bueno y sacarlo de la incredulidad. Eso tenemos los creyentes, fe en ello. Pero el que no es creyente no lo da por sentado. Entonces no hay que obligarlo, pues que se separe. Pero separarse es una cosa. Porque acuérdate que ya están casados y ya no puede haber divorcio, según lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, ¿no? El 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? O sea que hay que llevarlo o llevarla a que crea. Siempre agotar el último recurso, el primero y último recurso que es Dios. A llevarlos a que cambien su condición de incredulidad, para que así se tenga un matrimonio crédulo, matrimonio bendecido. Bien, pero vamos a mirar aquí lo que sigue diciendo la palabra de Dios. En el 17 en adelante dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios lo llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Dice el 18, fue llamado a algunos siendo circunciso. ¿Qué es circunciso? Fue llamado a algunos siendo incircunciso. No se circuncisa porque es esto. Dice así la palabra de Dios. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ya nosotros sabemos qué es circuncisión y qué no es incircuncisión. Entonces eso ya no es de poner el cuidado a la circuncisión que se hace de mano de hombre, ¿ve? Eso ya no tiene ningún valor para nosotros, lo fue para el pueblo judío en un tiempo y eso era una ley de Dios, pero ya eso no. Nosotros ya no vivimos por la ley, vivimos por la gracia, o sea, por la sangre de Jesús. Entonces,
No tenemos que mirar la circuncisión a la incircuncisión como algo que afecte o dañe y más en el matrimonio. Dice el 20, cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Aquí a los ejemplos, ¿no? Póngale mucho cuidado, no vaya a mirar para otro lado, sino en lo que direcciona la palabra. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. O sea, muchos llegaron a servirle al Señor y a estar en el Señor siendo esclavos. Pues eso no tiene nada que ver. Un esclavo también puede ser salvo, puede buscar a Dios, no pasa nada. Pero si Dios como había ley, a los 7 años la persona queda libre. Si busca la libertad, pues mejor, porque es que Él nos quiere libres, de todas las maneras libres. ¿eh? Dice el 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Ya el Señor lo ha liberado. De pronto no de la esclavitud física, pero sí lo ha libertado de la esclavitud del pecado. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, porque aquí ya vivimos es para Él. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, aquí hay algo que ya toca a las doncellas. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Esta quiere enseñar a la fidelidad. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Cuando está hablando aquí que si estás ligado de mujer es en matrimonio, ligado en matrimonio. Únicamente. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Si entendiste, la palabra ligar o libre es para el matrimonio. Dice, no procures casarte si estás libre. Y si estás ligado, pues no procures soltarte. Más bien, si te casas, dice, más también, si te casas no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, imagínate. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Él lo que está dando es un consejo, Pablo, de que ya ha vivido, ha tenido experiencia que estando en ese estado de matrimonio, pues van a haber muchas situaciones difíciles, ¿sí? Van a haber aflicciones, bueno, tiene que vivir bajo esa ley de la mujer o del esposo, y eso no es del todo así como dicen en bandeja de plata, hermanos. Cada uno tiene su propio parecer, cada uno le parece bien hacer una cosa, no están de acuerdo, eso se presentan dificultades, por eso es que hay problemas del matrimonio. ¿sí? Lo que tenemos es un Dios para poder sortear de la mejor manera. Dice el 29, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Ya está hablando en este tiempo que dice corto, porque ya está el tiempo del fin. Esta palabra viene para este tiempo. Entonces ya está el tiempo del fin. Y en este tiempo en que ya viene el Señor por su iglesia, tenemos que tener en cuenta lo que está diciendo acá. Porque incluso en este momento que estamos encerraditos en esta pandemia, nos hemos dado cuenta de que las cosas que hemos conseguido no tienen ningún valor. ¿Cuántos compraron zapatos para estrenar la semana que nos tocó guardarnos? Y ahí están, ni siquiera lo han estrenado. Porque dice, para ponerlos aquí en la casa, para mirarlos yo mismo. Porque los quiere lucir. Entonces, hermanos, hay cosas que no tienen valor. Las cosas materiales en este momento no tienen valor. Lo que tiene valor es lo que hagamos en Cristo. Miren lo que viene a decir porque es el tiempo del fin y leo nuevamente el 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. O sea, aquí ya está la venida del Señor muy encima. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. O sea, que hay que buscar más del Señor. Y los que lloran como si no llorasen.
y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Por eso es que Pablo se atreve a dar ese consejo, como para que le agrademos más al Señor estando en soltería. Porque estando casado, pues ya nos toca empezar a pensar en otras cosas y ya dejamos un poquito del Señor. Dice el 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Cómo le quitamos y le restamos al Señor. 35 dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que se pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, que es dueño de su propia voluntad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor, o sea, le está evitando fatiga. La mujer casada está ligada por la ley mientras el marido vive, oigan esto, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, vea, en el Señor, nada de uniones libres. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Así que hay Mateo 5, 17 al 20, prácticamente dándole una conclusión al tema de la fornicación de este estudio de hoy en el letra G. Y seguiremos en lo que se sigue de ahí para allá de letras que siguen. Pero miren, mis hermanos, que la palabra de Dios es muy clara, específica, es algo que nos va a ayudar hoy y siempre, la palabra de Dios. Por eso en este pasaje de Mateo, ¿sí?, que vamos a mirar aquí en el capítulo 5, ¿sí?, dice así lo siguiente. Pónganle mucho cuidado, estamos hablando de ley, ¿sí? Jesús y la ley. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Y pongámosle mucho cuidado, hermanos, pongámosle mucho cuidado, pastores, ministros, sacerdote o el que sea que sirva al Señor, de que Dios nos manda muy claro en cómo debemos de hacer las cosas si queremos tener un buen galardón en Él. Y dice así la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar es dejar de cumplir, dejar de hacer. Así que dice el Señor Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esto es lo que quiero leer para que todos tengamos en cuenta de cómo debemos de llevar primero la obediencia a la palabra de Dios y no a las leyes de la tierra. Dice así en el 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. Hermano pastor, sacerdote o ministro, la palabra de Dios nos dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y siendo pastor, ministro o sacerdote, somos iglesia. Así que enseñemos lo que dice la palabra de Dios y no la ley de los hombres. Porque si nosotros enseñamos la ley de los hombres y sacamos de la verdad a las personas, tenemos que dar cuenta de ese juicio que viene para esas personas que le hacen caso a la voz del hombre. Y muchas veces por ignorancia, porque no saben la palabra, pues como oyeron al pastor, pues entonces eso hago. Y resulta que no están bien direccionados. Y nos encontraríamos en una fatal condición delante de Dios. Y lo acabamos de leer. Mis hermanos, créanme que con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha entrega, con mucho miramiento de la palabra, como lo dice él, escudriñándola, llegando a fondo, poniéndole el sentido, yo he querido siempre llevarle la palabra de Dios, porque mi deseo es que nosotros seamos esa iglesia, parte de la iglesia de Cristo, santa, pura, sin mancha, sin arruga y sin tacha, por la cual Él vendrá y que nos encuentre aptos para ir con Él al reino de los cielos. Así que primeramente, como acabamos de leer y aquí acabamos de tocar el punto de primeramente, lo que es fornicación. Recuerda que les dije que fornicación viene del griego porneía y dice primeramente fornicación es cualquier práctica sexual fuera del matrimonio, o sea en soltería. Eso es lo que acabamos de mirar, de estudiar. Ahora la segunda parte, ¿sí?, de fornicación. Todavía no hemos terminado con esa letra G. Esa segunda parte es la parte figurativa, ¿sí? Que uno puede fornicar figuradamente por medio de la idolatría o también por medio de la apostasía, que es lo que yo tocaba en el tema anterior, de ir a enseñar algo que no es correcto, entonces haciéndonos apóstatas, o sea, ir en contra de la verdad. Eso es la apostasía. Por eso hacía tanto énfasis en la palabra para el ministro y para el pastor y para aquel que lleva el servicio a Dios. No nos metamos en la apostasía, leamos, entendamos, pidamos al Señor la sabiduría, el entendimiento, que nos unja con su Santo Espíritu para que nos dé la oportunidad de hablar conforme está escrito y no ir a interponer nuestro pensamiento o la ley de los hombres para quitar la ley de Dios o desdibujar la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, en esta manera figurativa, en cuanto a fornicación, es en sentido figurado que se refiere a toda forma de apostasía, o sea, ir en contra de la palabra de Dios. Como volverse atrás, o sea, después de haber conocido a Dios, ir atrás, dejar de creer en Él. Eso es apostasía. Eso es apostatar. Pero también es la relación inmoral de un creyente con otros dioses. Cuando se dice dioses es con minúscula, porque el único Dios con mayúscula es el que nosotros conocemos, honramos, amamos y adoramos. No hay otro Dios que tenga mayúscula. Los demás que dicen ser dioses son con minúscula, o sea que cualquier tipo de santo o de virgen o de estatua o cómo se llama eso, bueno, ídolos, esos no son dioses, no, nunca. Un palo, una piedra, una madera, eso nunca es Dios. No, eso se puede adorar y se puede hacer lo que se quiera ahí adelante de ese leño. Y después de que se ore y se le diga tantas cosas, se le echa el fuego y se cocina. Se hace con ello la comida. Eso no tiene nada de Dios. El Dios que quiere que conozcamos la palabra de Dios es al Dios único y verdadero, que se llama Jehová, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. Uno solo. Y en la palabra de Dios dice: yo soy uno solo soy, dice la palabra de Dios. Yo soy uno, no hay más dioses fuera de mí. Entonces, mire, vamos a mirar una palabra en la primera carta a los Corintios 5, del 9 al 13, que nos va a llevar a mirar sobre esta forma
de fornicación en sentido figurado. Así que leamos, hermanos, primera carta a los Corintios 5, 1, no es del 1 al 13, es 1, 9 y 13, perdón, 1, 9, 1, 9, versículo 1 y versículo 9, y del 9 hasta el 13, 1,9 rayita 13, o sea, hasta el 13. Y dice así la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Vea, fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Oigan esto. Nos está hablando a nosotros que no nos juntemos con los fornicarios, pero vamos a entender con qué clase de fornicarios. Póngale cuidado a lo que dice aquí la palabra de Dios a partir del 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Oiga, no está hablando con los fornicarios de este mundo, que no nos juntemos con ellos, no. Con ellos sí tenemos que juntarnos, pero para sacarlos del error. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios hoy? Evitando el error de los que estamos enseñando la palabra. Que no lo vayamos a hacer a nuestra manera, sino como lo manda Dios. Entonces aquí está diciendo que no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues de tal caso sería necesario salir del mundo, porque el mundo está lleno de todas estas personas. El mundo está lleno de fornicarios, de ávaros. Uy, mire eso, hay cualquier cantidad de ávaros. ¿Ladrones será que hay? No hay donde echarlos porque las cárceles están llenas. Y también dice que con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo si no quisiéramos estar con ellos. Nos tocaría irnos en una burbuja lejos de acá. Pero no, hermanos, Dios nos está diciendo en la palabra que con ellos tenemos que juntarnos. ¿Pero para qué? ¿Para seguir el camino de ellos? No, para sacarlos del error. Así que, hermano, tú que eres fornicario, que eres avaro, que robas, que eres ladrón, o que es idólatra, no pienses que nosotros vamos en contra tuya. No, no pienses eso. Lo que nosotros queremos sacarte de ese error, ayudarte. Cuando dice, Reina Valera, que dice amor, entonces puede estar leyendo en otra que tú tengas afecto, ¿sí? Y eso hay un abismo grande en lo que es amor y afecto, ¿sí? Porque afecto yo le puedo tener a todo mundo, sí, un afecto natural, pero amor es diferente. Entonces es mejor que miremos o que siempre vayamos a mirar la palabra en lo más cercano al original. Pero no interesa en esta enseñanza que tú tengas una Biblia diferente porque está hablando prácticamente igual, ¿sí? Así que está hablándole, mis hermanos, estoy diciéndoles que por favor, si tú tienes alguna de esta condición de fornicario, de avaro, de idólatra, de ladrón, de todas estas cosas, no piense que cuando yo te hablo estoy en contra y voy a sacarte y decirte que ya no eres salvo. No, lo que yo quiero es que comprenda la palabra de Dios para que se arrime a las cosas de Dios y no sigas andando en ignorancia de la palabra. Eso es lo que nos lleva el amor de Dios. Entonces la palabra de Dios que está diciendo que no nos juntemos con los fornicarios, pero dice que no obstante, no con los fornicarios de este mundo, ¿sí? O sea, con los pecadores, sino que dice el 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, oigan eso, recuerda que habías hablado que hoy en día todo el mundo quiere decir que es cristiano. No, hermanos, eso de cristiano ya, esa palabra está retrillada, eso ya no paga ni decirla. Que llamándose hermano, o sea, se hace como un cristiano, fuere fornicario. Ah, bueno. Entonces aquí está hablando que no nos juntemos, no con los que están en el mundo, en ignorancia, por desconocimiento están en pecado, sino con los que ya conocen y dicen llamarse hermanos y que dicen que son cristianos, pero que son fornicarios o ávaros o idólatras, o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo podemos entender? Con el que ya conoce la palabra de Dios y que anda en estos pecados, mijito, a metros.
porque ya conoce, no es ignorante. ¿Eh? Nosotros sí tenemos que estar con los que están en este problema de pecado, pero para sacarlos de ese pecado. No para irnos a caer al pecado de ellos, sino para que escuche la palabra de Dios y arregle su vida. Pero con los fornicarios que ya saben de la palabra de Dios, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, pero que ya conoce de Dios, con él ni aún nos, dice, ni aún comáis. Y dice el 12, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, ¿no juzgas vosotros a los que están dentro? Dice el versículo 13, porque los que están fuera, porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ese que quiere decir cada ratico que es de Dios y que conoce de Dios y que es cristiano y toda esa cosa y que anda en pecado, con él ni siquiera vayas a comer ni a juntarse, hermanos, porque está haciendo contra de la palabra de Dios, se está haciendo en contra de la palabra de Dios. Sí, es como es de importante y de bonito entrar a conocer la palabra de Dios, porque es que yo sé que esta palabra muchos la han tomado para no juntarse con los pecadores y los hacen al lado, los hacen de menos, ¿no? Jesús, ¿por quién murió? ¿Por el que estaba a salvo o por el pecador? Por el pecador. Y él anduvo entre los pecadores y fue a la casa de los pecadores y comió con ellos, con las prostitutas, con todos aquellos que estaban en pecado, porque él vino fue a salvar a los que estaban perdidos, no a los salvos. ¿Quién tiene necesidad de médico, el enfermo o el que está sano? Bueno, entonces así igual el que está en pecado necesita de salvación, del médico, el médico de Jesús, que lo salve, lo saque de ahí. Para eso nosotros somos aquellos que vamos a llevar la palabra de Dios y hacer que se borre esa ignorancia que tienen y vengan a los caminos de Dios. No nos vean como enemigos, hermanos, que no conocen de Dios. No nos vean que nosotros estamos en contra de ustedes. Nosotros estamos a favor de ustedes, queriendo los que sean salvos. ¿Ves? Esto también te digo a ti, hermano. Todos estamos llamados al ministerio de la reconciliación y a ganar almas para el reino de los cielos. Todos tenemos la gran comisión de llevar las buenas nuevas de salvación. Así que no te hagas lejos de que tú tienes también, como tengo yo, ese deber de ir por los perdidos. No te alejes de los pecadores. Únate a ellos en el sentido de llevarle la palabra de Dios. Una y otra vez, insista. Ya que el que no quiera, que diga, no me moleste más, ya no, yo quiero quedarme como estoy, entonces hay que hazte un lado. Pero insista hasta donde pueda. Porque Jesús murió por todos los pecadores. ¿Ves? Que nos haya sacado nosotros de ese estado, gracias a Dios por ello. Pero tenemos que ponernos en los zapatos de los que no han entrado al conocimiento de la verdad. Tener misericordia con todos aquellos que no quieren entender. No es con bibliazos, no es con fuerza ni con espadas. Es con el Santo Espíritu quien convence de pecado, justicia y juicio. Así que, mis hermanos, nos tocó y nos toca y seguiremos tocando siempre andar en amor. Porque estas cosas no se pueden hacer si no hay amor por las almas, por los perdidos. Que no tiene amor por los perdidos se aleja y dice, no, ese es un pecador, yo me quito de ahí, yo no voy a él. No, hermanos, es falta de amor. Si tenemos amor con los perdidos, con los que no son salvos, entonces Dios nos llama a llevar su palabra. Su palabra, imagínense, su palabra, no la nuestra. Y pidámosle al Santo Espíritu de Dios en oración. Es que nosotros estamos llamados como conocedores es de interceder, hermanos, de obrar en oración por los que están perdidos. Ese es nuestro trabajo verdadero. Ese es el evangelio que tenemos que llevar, pero con amor. Dice el apóstol Pablo a los corintios, a los que vivían allí en Corinto, que toman ese gentilicio de corintios, en primera carta a los Corintios 6, 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, créame que en este momento están que se me vienen las lágrimas de saber que el mundo está lleno de personas como lo está nombrando aquí la palabra de Dios. ¿Y por qué tengo ese sentimiento encontrado? Porque me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo para que estos sean salvos? Hermanos, yo al menos tengo la oportunidad de decir, Dios me ha permitido hablar su palabra, llevar su palabra y alcanzar a algunos para ti. Pero ¿qué de ti que conoces? Que Dios te da la oportunidad de conocer el Evangelio del Reino para salvación. ¿Y dónde está ese amor en tu corazón para ir por estos fornicarios, por estos idólatras, por los que viven en adulterio, por los que están en este pecado como afeminados y que llevan otros nombres además, porque aquí está el transensual, bueno, todos aquellos que están haciendo pecado de sodomía, travesti, lesbianas, todos estos pobrecitos de ellos porque están lejos de la verdad. Hay que sentir ese amor por ellos. No hay que sentir rabia ni rencor, desamor, no, hermanos. Ellos están equivocados como tú y yo los tuvimos en un tiempo, hermanos. Así que tengamos misericordia de estos, porque ellos también tienen necesidad de llegar a Cristo para salvación. Y esto lo dice Pablo allí a estos corintios, a los que vivían allí en Corinto. Y ahora nos lo hace saber a nosotros y nos dice de qué manera. Es que no sabemos, es que nos damos por enterados, es que pasamos de largo la palabra de Dios. Dice así, y lo está diciendo. ¿No sabéis que los injustos? ¿Será que hay injustos en esta vida, hermanos? ¿O solo los injustos quiénes son? Está lleno de injusticia, hermanos. O sea que tenemos una gran necesidad, primeramente de orar y de cambiar nosotros, primero de nacer de nuevo nosotros, para poder ganarlos para Dios. ¿A quiénes? Aquí está diciendo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Miremos a Dios, miremos la palabra, llenémonos de amor, porque aquí está nombrando también, ni los fornicarios. Y por eso estaba hablando claramente, hermanos, sobre la unión libre. Si tú consientes y enseñas que eso es lo de menos, que a los 2 años ya es matrimonio, estás cerrando y estás haciendo del mandamiento de Dios una apostasía. Por favor, hermanito, tómelo con mucho amor, revise la palabra de Dios. Si necesitas una orientación mayor, llámeme, ¿no? Yo con mucho gusto le oriento, pero sálgase de esa apostasía. Ni los idólatras. Hay mucho idólatra, hermanos. Pero porque son idólatras no los vamos a sacar de nuestro llavero. No, al contrario, vayamos por ellos. Busquemos la manera, en palabra, en amor, en la forma como sea, pero saquémoslos de esa falta de conocimiento, o sea, de ignorancia. Recuerde que dice la palabra de Dios que mi pueblo se perdió. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Y cuál es la falta de conocimiento? La ignorancia. No es que sean ignorantes en conocer las cosas que se hacen en el estudio, en la universidad, no estamos hablando de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Son ignorantes de eso nada más. Ya que sea más para allá, no sé. Dice también que ni los adúlteros, y ya es, por eso fue clara la enseñanza del adulterio.
que muchos ni siquiera sabían que era adulterio ni fornicación. Entonces, ¿cómo vamos a entender la palabra de Dios si no estamos claros en ello? Pero ya como lo sabemos, démosle gracias a Dios, porque nos permite aclarar esas situaciones. Ni los afeminados. ¿Han visto alguno por ahí? ¿Mm? Mire que hay muchas personas que están en este problema, hermanos. Pobre de ellos. Pobre de ellos. Sintamos amor por ellos. No les sintamos rabia, hermano. Sintámosle ganas de poder ir por ellos. Si tú no lo puedes hacer y conoces personas que están en ese problema, hermano, al menos ore para que otro lo pueda conseguir acercar al Señor. Si tú no puedes ir por allá, si estás lejos, si le impide alguna cosa, ore para que Dios ponga a alguien cerca de esa persona y la saque de ese pecado. Dice que ni los que se echan con varones. ¿Sí? Hay personas que son dadas a ese pecado. Ni los ladrones. Hay mucho ladrón, mucho ratero, hay muchos que no respetan el bien ajeno. No les interesa, viven en ese pecado, pensándolo, maquinándolo. Y se buscan las formas más que ni siquiera nos llegan al pensamiento para hacer robo. Y en este tiempo sí que vimos robar, quitar el dinero a las personas necesitadas que les daban para sus mercaditos, que no tenían. Y con mucha lascivia, porque eso ya entró a la lascivia, le quitaron al que no tenía. ¿Para qué? Ese dinero no les va a servir, eso no les va a lucir, eso les va a ir como agua entre las manos. Recuerda que yo le he dicho antes. Hermanos, tengamos mucho cuidado, andemos como Dios quiere. Dice, ni los ávaros. Ay, porque muchos tienen y quieren tener más. Entonces, vayamos por estos también. Así tengan mucho dinero, plata, mucho, sean muy importantes. No, vayamos por ellos porque ellos también tienen que saber la verdad. Ellos también son ignorantes a esta palabra. Ni los borrachos. Ay, Dios amado. ¿Cómo le parece que yo me he encontrado con gente? Y aún conocedora, hermanos, que eso es lo que la palabra de Dios acaba de decir en primera carta a los Corintios 5, 1, 9 y hasta el 13. Que no nos juntemos con aquellos que dicen llamarse hermanos y que andan en todas estas cosas. ¿Cómo es posible que una persona conociendo de Dios me diga que se murió un familiar y que está con Dios en el cielo? Lo uno, le he enseñado que el cielo todavía no se puede estrenar, que si va a Hades. Lo segundo, sabe muy bien que los borrachos no heredan el reino de los cielos y está diciendo que están en el cielo. Hermanos, esto es ignorancia, esto se llama apostasía. Esto es apostatar. Aquí en la palabra de Dios estoy hablando en primera carta de Corintios 6, 9 al 10, que lo dice la misma palabra de Dios, que todos estos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, pongámonos de acuerdo. Ni los maldicientes. ¿Cómo quiere o cómo va a pretender una persona que vive diciendo groserías, maldiciones a todo tiempo vaya a heredar el reino de los cielos? Eso es una cosa imposible, ¿no? Eso no se da, estaríamos en contra de lo que dice aquí la palabra de Dios. Que hay personas incluso que maldicen a sus hijos, dicen groserías a sus hijos, a cualquier persona, y van al templo a alabar, a bendecir, a glorificar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso no cabe sino en su mente que están haciendo bien. Eso está supremamente mal. Ni los estafadores, porque hay personas que son única y exclusivamente para esto, para estafar. En muchas maneras. Aún toman la palabra de Dios para estafar. Dios los guarde. Todos estos que nombran aquí y que hay otra parte de la Biblia, de la palabra de Dios, que nombra a otros. El que se da la gritería, la maledicencia, a la disensión o al dividir, todo esto, hay un poco de cosas más que dice la palabra de Dios, tampoco harán el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, les ruego el favor, llenemos de amor para ir por todos estos que ignoran esta verdad y poder así hacerlos salvos, porque es lo que quiere el Señor. Dios me los bendiga, mis hermanos. Luego seguimos con la letra H, que va con la enseñanza de la venganza. Amado Dios y Padre Santo, te doy muchas gracias porque tú nos has permitido en esta hora estar en tu presencia, Señor mío, llevando esta tu palabra, Señor mío, que nos hace tanto bien, amado Rey,
para con todo lo que tiene que ver con la salvación. Gracias, Señor mío, por permitirnos clarificar y que mis hermanos tengan en su corazón recibirla con mansedumbre, que no nos miren como enemigos, como aquellos que no les amamos. Al contrario, que sepan que eso que hacemos nosotros, Señor, de clarificar, de llevar tu palabra de la manera como tú la das, es por amor a ellos y a la humanidad. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.